051 son asientos que nosotros tenemos que saberlos reconocer en relación a cada una de las actividades que estamos contabilizando, ¿no? Es una empresa de transporte, una empresa de comercial, una empresa minera, etcétera, etcétera. Entonces, tradicionalmente existen 7 tipos de ajustes, ¿no? Entendamos entonces que estos denominados ajustes contables tienen que ver mucho con el tiempo, en el caso, por ejemplo, del cierre de balance con la fecha, ¿no? Por ejemplo, generalmente, aunque es una tradición, digamos así, que al cierre de balance se deprecian los activos al cierre de balance, aunque desde el punto de vista de costos deberían depreciarse en relación, inclusive, por ejemplo, a una hoja de costo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no solamente mostrar esos ajustes al cierre de los estados financieros, sino, como su nombre lo dice, cuando tengamos que presentar propiamente información financiera, ¿no? Estos ajustes contables de alguna manera tienen que tener ciertas precisiones, ¿no? Que tienen que estar aclaradas en muchos de los casos en las hojas, en las notas de los estados financieros. Es el caso, por ejemplo, vamos a ver en un momento más, las depreciaciones que se hacen en relación al Decreto Supremo 24051 y, por ejemplo, el método de línea recta, u otros, como el caso, por ejemplo, de toma de decisiones de costos, que se hacen con otros métodos como horas de trabajo, volumen de producción, etcétera, que no está prohibido por el Decreto Supremo 24051, que es la norma base para hacer estados financieros tributarios, pero hay que saberlos explicar en las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, de esa manera, los esperen un segundito, vamos a ver quién está con audífono, o digo micrófono. Bien, ahora sí, entonces, como les decía, ¿no? Estos asientos contables, estos ajustes, tienen que ver en muchos casos con aquello que es el ciclo contable de la empresa, ¿no? También vamos a aceptar a alguien más, esperen. Bien, entonces estos asientos tienen que ver mucho con una cierta precisión, ¿no? Por ejemplo, esa precisión tiene que ver con el hecho de la temporalidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de la energía eléctrica o los servicios básicos, vamos a suponer al 31 de diciembre, que en muchos casos la factura nos llega, entonces hay que saberlas contabilizar, ¿no? Otro, por ejemplo, los sueldos, ¿no? Los sueldos que tienen que ver con
previsionarlos en el caso de no pagar, no siempre al cierre de balance, pero en algún caso, por ejemplo, a lo que es el denominado efectivo, ¿no? O sea, el decir, por ejemplo, todo aquello que significa los servicios desde el punto de vista de, por ejemplo, los aguinaldos, las previsiones, etcétera, ¿no? Entonces, el hacer un ajuste de alguna u otra manera necesita un análisis, ¿no? Un cierto análisis, quizá desde algún punto de vista, sí, quizá un análisis, le vamos a llamar así, profundo, pero que tiene que ver con cada una de las actividades, ¿no? Que tiene que ver con cada una de las actividades. De alguna manera, estos ajustes, ¿no? Tienen que reflejar un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, existe el principio de devengado que nos dice que si conocemos un gasto o un ingreso, caso por ejemplo de los intereses, vamos a suponer que tenemos un depósito a plazo fijo y sabemos que tenemos un interés ganado, ¿sí? Entonces hay que saberlos respaldar con un cálculo, ¿no? Y eso hace de que sea confiable, ¿no? Entonces sabemos cuánto es la tasa de interés, qué tiempo ha transcurrido hasta el cierre de balance desde el depósito, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con el cierre de balance, ¿no? Entonces en ese caso es de alguna manera tiene que ser confiable. Después tenemos que ver con también el tiempo, ¿no? Generalmente es el mes de diciembre, pero hay que de alguna manera también reflejar cada mes, ¿no? No siempre el mes de diciembre, pero cada mes tendríamos que ver, por ejemplo, el caso del consumo de servicios básicos, los intereses también quizás de un depósito en caja de ahorro, etcétera, ¿no? Y de esa manera entonces el conocer la materia significa que este registro va a ser confiable, ¿no? Este registro va a ser confiable. Entonces desde ese punto de vista la confiabilidad depende de la experiencia y el entendimiento de cada una de las transacciones. Hay dos principios, ¿no? En algún caso la contabilidad en base a efectivo y la contabilidad a base de vengado. La contabilidad a base efectivo básicamente registra, como su nombre lo dice, ¿no? Aquello que efectivamente se recibe o si quieren sale de la empresa, es decir, los ingresos y los egresos, ¿no? Es decir, que se registran en el momento en el que se han originado, se han dado, ¿no? En el caso del principio de vengado, que es el caso de nuestra contabilidad por norma, si quieren, en relación al decreto supremo 2451, nos dice que los estados financieros deben ser devengados, ¿no? De esa manera entonces la base de contabilidad es en base al principio de devengado, ¿no? Y eso nos dice que tanto los ingresos y egresos o gastos deben ser contabilizados en el periodo que corresponda, es decir, el periodo contable que corresponda, independientemente de que estos se paguen en otra fecha. Caso de los alquileres, si a diciembre debemos el alquiler de diciembre y hasta el día de hoy no hemos pagado, por ejemplo, entonces nosotros deberíamos contabilizar en la contabilidad de diciembre del 2024, independientemente que hoy día o mañana estemos pagando. Entonces este principio de vengado dice eso: los ingresos y gastos deben contabilizarse en cada periodo contable, independientemente de que estos se cobren o se paguen. Es decir, nosotros debemos conocer todos aquellos ingresos y egresos, tanto monetarios como no monetarios, que deben reflejarse en los estados financieros. Ahí surgen entonces los asientos de ajuste, ¿no? Estos asientos de ajuste que son generalmente, como vuelvo a repetir,
al fin del periodo contable, entendiendo que el periodo contable, por ejemplo, en una empresa comercial es el 31 de diciembre. Entonces el periodo contable en este caso tendrá que registrarse dentro de los estados financieros del 2024, ¿no? En ese caso estaremos utilizando un principio en base a devengado. Los asientos de ajuste entonces tienen ciertas características, ¿no? Obviamente deben estar elaborados en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de ello entonces, por ejemplo, la inflación que en nuestro país se refleja con la unidad de fomento a la vivienda hace que nuestra situación financiera tenga variaciones patrimoniales, y dentro de ello hay que hacerse un ajuste, ¿no? Por ejemplo, del valor de los activos que en un momento más vamos a hacer, caso de los activos fijos. Aunque los colegios profesionales indican que no debe hacerse este incremento, por ejemplo, por inflación, debido a que la UFB ya nos refleja el correcto comportamiento de la inflación en el país, pero el decreto supremo 2451 exige de que se hagan estas o que se reflejen en los estados financieros estas variaciones patrimoniales. Entonces, como nuestros estados financieros son presentados al servicio de impuestos, es decir, son estados financieros tributarios, hay que nomás cumplir la norma, el decreto supremo 2451, y en ese caso entonces hacer, por ejemplo, ese tipo de asientos de ajuste que reflejan las variaciones patrimoniales, ¿no? Otra característica, como decíamos, por ejemplo, los gastos e ingresos del alquiler, de los intereses de cuentas de ahorro, por ejemplo, es que nosotros incorporemos todas las transacciones comerciales pendientes, sueldos por pagar, por ejemplo, ¿no? Debemos entonces conocer todas las deudas o los derechos de cobro que nosotros tenemos, tanto en cuentas por cobrar o cuentas por pagar, vale el término, para contabilizarlas dentro del periodo contable, ¿no? Y dentro de ello obviamente reconocer esas variaciones, ¿no? Esas variaciones que de alguna manera pueden o no alterar significativamente o no los estados financieros, ¿no? Después también los asientos de ajuste generalmente son correcciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que el socio, el cliente nos debe 1100 bolivianos, pero no sé, por pronto pago le hacemos un descuento de 100 bolivianos, cobramos 1000. Entonces habrá que hacer una corrección de esos 100, que de alguna manera significa una corrección. Saldos, por ejemplo, en rendiciones de cuentas, en caja, etcétera, también de alguna manera significa hacer correcciones, ¿no? Después, otra característica, como les decía, es que generalmente estos asientos es mejor que lo hagamos periódicamente, no a fin de año nomás, o al cierre de balance de los 12 meses. Se aconseja mensualmente, ¿no? Aunque debería ser una norma hacer mensualmente, pero bueno, aconsejan hacerlo mensualmente, ¿no? Y dentro de ello entonces refleja una mejor situación financiera. En cuanto al uso de comprobantes, generalmente se hace un registro de traspaso, un asiento si quieren de traspaso, o un comprobante de traspaso, ya que esto no representa dinero efectivo, sino simplemente incrementos o decrementos, ingresos o egresos matemáticos, que enseguida vamos a ver en la parte contable, ¿no? Y de alguna manera ciertos reconocimientos de disposiciones legales, por ejemplo, todo aquello que significa la previsión, por ejemplo, para cuentas incobrables, ¿no? Es decir, el decreto supremo 2451, que enseguida les voy a mostrar, y tiene que ver con esto, ¿no? Hay una disposición legal, por ejemplo, para hacer depreciaciones, para contabilizar los posibles no pagos de nuestros clientes, que se conocen como cuentas incobrables, etcétera.
Dentro de ello, generalmente entonces existen 7 tipos de asientos. Obviamente puede haber más, pero la generalidad dice que se conoce como 7 asientos contables en la contabilidad boliviana. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, los ingresos acumulados, ganados no cobrados. Ahí están, por ejemplo, los intereses bancarios, quizá una multa por no pago, o en algún caso, ¿no? Los, por ejemplo, actualizaciones por la inflación en cuanto a nuestros activos fijos, que enseguida vamos a ver. También lo mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gastos acumulados, incurridos y no pagados. Por ejemplo, no hemos pagado todo aquello que significa todos los aportes a la seguridad social, ¿no? Es decir, gestora pública, Caja Nacional de Salud, de, por ejemplo, el mes de diciembre, que se corta, si quieren, la planilla de sueldos al 31 de diciembre y tenemos 30 días del siguiente mes para pagar los aportes a la gestora pública, por ejemplo, pero deberíamos haberlos reconocido en los estados financieros al 31 de diciembre, porque ese gasto que tenemos que hacer como aporte patronal, que lo vamos a ver más adelante, significa que debería estar reflejado en los estados financieros, ¿no? Ingresos diferidos, cobrados, por ejemplo, por adelantado, ¿no? Los famosos alquileres pagados por adelantado, por ejemplo, seguros pagados por adelantado, que debe registrarse los consumos mensuales, ¿no? Ya me van a entender en la parte práctica. Los gastos diferidos pagados por adelantado, similar en este caso a los ingresos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los anticipos, ¿no? Anticipos, por ejemplo, de sueldos y salarios, ¿no? Lo más tradicional, la actualización de los activos y pasivos, ¿no? También el patrimonio en relación al decreto supremo 2451, artículo 38, que enseguida lo vamos a ver. Una vez actualizados los activos, lo más tradicional también es la depreciación del uso de bienes, ¿no? Que de alguna manera es el desgaste que los activos generan o se genera o se realiza en la operación empresarial, ¿no? Y lo que les decía, la previsión para cuentas incobrables, que tiene cierto tipo de particularidad. Entonces son los 7 asientos más tradicionales, digamos así, que ahora los vamos a empezar a ver de manera unitaria. Bien, dejo de compartir un ratito para abrir el archivo. Espérenme un segundito.
Bien, entonces a ver, en una pasadita vamos a ver ahora el decreto supremo 2451, que es, como les digo, la norma la que se aconseja, o la que de alguna manera es la que nosotros tenemos que cumplir en lo que es el registro contable, ¿no? Entonces esta norma es aquella que tenemos nosotros que responder, tenemos que cumplir en el caso, por ejemplo, de lo que es el decreto supremo, ¿no? Entonces, espérenme, vamos a compartir. Ya, entonces este es el decreto que nosotros tenemos que cumplir en este caso. Es, si quieren, la norma base para la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. ¿Por qué la norma base? Porque los estados financieros, principalmente el estado de resultados, es el documento oficial para la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Entonces, dentro de eso es para nosotros primordial cumplir con este decreto, ¿sí? Si ven, viene desde el 1994 este decreto y hoy día sigue vigente, ¿no? Entonces, como ven, habla está muy dirigido a lo que es el impuesto a la utilidad de las empresas. Dentro de ello dice quiénes van a pagar este impuesto. Dicen los que hagan contabilidad, es decir, aquellos que estén obligados a llevar registros contables de acuerdo al Código de Comercio, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, un peluquero, un comerciante minorista, un artesano no pague el impuesto a la utilidad. Lo que pasa es que ellos no hacen registros contables, entonces no hay un documento para determinar la posible utilidad, pero sí en su impuesto bimensual, trimestral, en algunos casos, en el caso del régimen integrado y el régimen simplificado, bimestral y trimestral, ahí pagan el impuesto a la utilidad, ¿no? No es que no pagan, sino que en el caso de los estados financieros, esos regímenes especiales no llevan registros contables, pero sí pagan una parte, si quieren, de su pago a la utilidad o el impuesto a la utilidad de las empresas. Pero en el caso de aquellos que están obligados a llevar registros contables, caso de empresas que hacen estados financieros, sí, esos estados financieros deben estar inmersos con el cumplimiento de este decreto supremo 24051, ¿no? De la misma manera, los profesionales libres u oficios, que hoy tienen una cierta particularidad en cuanto a lo que es el NID de profesionales, ¿no? Pero que también pagan el impuesto. Entonces, dentro de ello, todos aquellos que hacen actividad económica están obligados a presentar declaraciones juradas destinadas al impuesto a la utilidad de las empresas. Es el caso de las empresas que tienen que pagar el formulario o tienen que declarar sus utilidades en el formulario 500, que lo vamos a ver más adelante. Y en el caso, por ejemplo, de ciertos rubros, como el caso, por ejemplo, de profesionales independientes, otro formulario que es el formulario 510, pero que al final también son declaraciones juradas, es decir, están obligados todos los que hacen actividad económica a presentar estas declaraciones juradas, ¿no? Entonces, dentro de ello, como ven, este decreto es la base. ¿Para qué? Para determinar la utilidad en fuente boliviana, es decir, todo aquello que se genera en territorio boliviano. Por ejemplo, dice los alquileres y arrendamientos, intereses provenientes de depósitos bancarios, toda aquella actividad civil, agropecuaria, minera, forestal, etcétera, y principalmente esto, ¿no? Toda utilidad no contemplada, dicen estos, o sea, todo aquello que tengamos utilidad, ¿no? Obviamente hay exentos, ¿no? Por ejemplo, una ONG está exenta del pago de este impuesto, pero tiene que solicitarlo, ¿no? 3 meses, dice, posteriores al presente reglamento, es decir, de alguna manera apenas sacas tu NID tienes que solicitar la exención de impuesto, al no ser una
actividad lucrativa, sino por ejemplo de carácter social, ¿no? Una ONG, un club social, una organización no gubernamental, una fundación, etcétera, etcétera. Entonces, este decreto está muy orientada a la utilidad neta imponible, que es aquella que se presenta en los estados financieros, ¿no? En ella, en el estado de resultados, entonces se determina la utilidad y sobre esa utilidad se determina el impuesto a pagar. Entonces, como ven, para la determinación de la utilidad es importante cumplir con este decreto que nos habla, por ejemplo, de los gastos corrientes. Por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿No? En caso a los gastos corrientes, ¿sí? Dice, gastos corrientes son todos aquellos necesarios para hacer empresa, ¿no? Es decir, primero todos aquellos que estén realizados en el país, ¿no? También en algún caso del exterior, pero que estén vinculados a la actividad grabada. Esto es bien importante, vinculados a la actividad grabada. Siempre con el ejemplo que hemos utilizado en las clases, lo que hablábamos desde la primera clase. Por ejemplo, un odontólogo compra un parque para atender, ¿no?, a los niños, que es su servicio de odontopediatría, pero teóricamente ese parque no estaría orientado a lo que es la actividad de odontología en sí, pero hay que ir a justificar al servicio de impuestos de que para que el cliente, en este caso, o por lo menos el beneficiario del servicio, que es el niño, se distraiga mientras espera una atención médica, se tiene que distraer en el parque, entonces en ese momento sí estaría vinculado a la actividad, pero hay que irlo a justificar, porque en primera instancia el cliente, que es el servicio de impuestos, va a asumir de que ese gasto no está orientado a la actividad de la empresa, pero de esta manera entonces nosotros tenemos que irlos a justificar, ¿no? Y obviamente el respaldado con documentos originales, que es principalmente la factura, ¿no? Lo mismo en el caso, por ejemplo, de este gasto corriente, habla de la evaluación y existencia de inventarios. Ya en la anterior clase les hablé, por ejemplo, de que se debe valorizar a través de un CARDEX, ¿no?, en un sistema uniforme, que en este caso es el sistema de registro perpetuo, ¿no?, que muestra cuánto es el costo de los inventarios que estás comercializando, ¿no? Entonces dentro de ello te habla, por ejemplo, que ese costo debe ser, por ejemplo, el costo de reposición, el valor de mercado, etcétera, los cuales hay que tomarlos en cuenta entonces en la determinación de los estados financieros, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, para estos inventarios, es decir, las mercaderías para la venta, ¿no?, que de alguna manera estos deben tener un listado de precios. Por eso, más allá de los estados financieros, lo vamos a ver más adelante, que es el informe tributario complementario, también hay que presentar, no como estado financiero, sino como información adicional a los estados financieros. Hay que presentar, por ejemplo, la lista de precios, también llamado los precios de referencia, los precios comerciales, que sí o sí deben estar consignados, ¿no?, en aquello que es los precios, por ejemplo, de consignación, ¿no?, es decir, que tienen que estar en la factura, ¿sí? Entonces es importante tener también esa información, ¿no? Lo mismo en el caso de los bienes producidos, ¿no? Hay que determinar, dice, los costos de producción. Entonces, cuando viene una fiscalización tributaria, necesariamente nos piden esta información, y si nosotros no proporcionamos esta información, entonces estamos incumpliendo con el Decreto Supremo 24051. Al igual que los costos de producción, por ejemplo, los bienes en proceso, también hay que tener una información. Quizá esto es más orientado para una fábrica, ¿no? Los bienes importados, si fuéramos, por ejemplo, una empresa de importación y comercialización, ¿no? Y en algún caso también todos aquellos que estén destinados a la exportación, ya sea el costo de producción, los precios vigentes, el precio de venta al exterior,
y muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con el aspecto comercial de exportación, ¿no? Todo aquello que signifique, por ejemplo, derechos como el caso de alquileres cobrados por adelantado, regalías que estemos pagando u otro similar, por ejemplo, ¿no? Las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Todo lo que son aportes patronales, aportes laborales por pagar, previsiones para indemnizaciones, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de las empresas de servicio o la actividad de comercio, todo aquello que significa los gastos de cobranza, ¿no? Todo aquello que es, por ejemplo, el aspecto de transporte, todo aquello que significa el trabajo de comercializar un producto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los servicios financieros, lo mismo que les decía, ¿no? Los intereses, ya sea como deuda o como derecho de cobro, ¿sí? Y los tributos, ¿no? Todo aquello que tengamos por pagar. Ya habíamos visto el crédito fiscal IVA, el débito fiscal IVA, el impuesto a la transacción y otros impuestos más que tienen que reflejarse en los estados financieros. El impuesto a la transacción, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, el impuesto en algún caso, ¿no? Si es que hubiera, por ejemplo, la participación al juego, las patentes, etc. Todos aquellos impuestos que representen el periodo contable, ¿no? En cuanto a los gastos operativos, todo aquello que signifique, ¿sí? Que está relacionado a la empresa, ¿no? Todo aquello que está relacionado a la empresa. Hoy que se está poniendo de moda también esto, ¿no? Las diferencias de cambio, por ejemplo, si nosotros registramos $100 a 6.96, pero efectivamente lo hemos comprado a 10 bolivianos el dólar, entonces esa diferencia de 4 bolivianos hay que registrarla en cuanto a lo que es este concepto de diferencia de cambio, pero con particularidades, ¿no? Que a veces hacen que nosotros no podamos contabilizar esto, ¿no? En un mercado negro paralelo, si quieren, compramos a 10 bolivianos, pero no tenemos el documento fehaciente de compra, que sería una factura. Es decir, si yo voy a comprar dólares al banco, el banco me tiene que dar una factura con tasa cero, pero tengo la factura, ¿no? Vamos a suponer que hemos comprado a 8 bolivianos en el banco nos va a proporcionar una factura que nos ha vendido a 8 bolivianos. Obviamente está prohibido, no es el caso ahora, pero así tendría que tratarse las diferencias de cambio. Lamentablemente, porque compramos en un mercado paralelo no oficial a 10 bolivianos el dólar, hoy no podemos registrar esas diferencias de cambio, pero la norma dice que deberíamos registrar estas diferencias de cambio, pero lamentablemente no tenemos el documento fehaciente de pago. Entonces estamos entre la espada y la pared, como se dice. Es un gasto financiero, sí, pero lamentablemente no vamos a poder registrar en los estados financieros como un gasto tributario, porque no tenemos el documento que nos certifique que nosotros hemos comprado el dólar a 10 bolivianos, ¿no? Entonces lamentablemente son particularidades que las empresas están atravesando hoy. Todo lo que son las previsiones, provisiones, por ejemplo, previsiones para aguinaldos. En una empresa minera, por ejemplo, cuando cierra balance, el 30 de septiembre de cada año. Cuando tiene que pagar el aguinaldo, el 20 de diciembre del mismo año, pero ya en otra gestión contable. Entonces tiene que registrar esa provisión para indemnizaciones, provisión para aguinaldos, etcétera, que tienen que, dice, reflejarse en los estados financieros. Provisiones y previsiones que enseguida vamos a ver cuando se registre, por ejemplo, o se actualice el capital, por ejemplo, en una reserva técnica, en una actualización de reserva en algún caso. Entonces, como ven, este decreto, lo pueden ir viendo ustedes, significa que los estados financieros tienen que registrar todos estos gastos, ¿no? Aquellos que no le corresponden, dice, a la institución, se conocerá como gasto no deducible, ¿no? Ese gasto no deducible, por ejemplo, será el retiro personal de inventario, por ejemplo, del dueño, ¿no? Entonces es un gasto no deducible. Enseguida les voy a mostrar, hay un cierto
concepto de gastos deducibles, no deducibles, pero que hay que saberlos también, entender qué es ese gasto deducible o no deducible, ¿no? Por ejemplo, la amortización de derechos de llave, marcas, fábricas, etcétera, de alguna manera no son deducibles, pero hay que saberlos luchar, valga el término, con el servicio de impuestos para que estos sean considerados como deducibles, y con ciertas particularidades que inclusive los órganos de regulación como la autoridad de impugnación tributaria o AIT ha sacado de algunas conclusiones que cierto tipo de gastos son deducibles, ¿no? Entonces hay que a veces individualizar cada uno de esos gastos, cada uno de esos factores o registros que teóricamente no son deducibles, pero que puede tener la visión desde el punto de vista financiero de que este es un gasto propiamente deducible, ¿no? Entonces ahí este decreto habla básicamente sobre la utilidad, ¿no? Que en el caso de la determinación de la utilidad imponible tiene que ver, por ejemplo, con restar al ingreso o a los ingresos operativos, en algún caso no operativos también, todo lo que son los costos y gastos, ¿no? Depreciaciones de activo fijo, habla también de las pérdidas de capital y otros aspectos que contablemente los podemos ir viendo, ¿no? Y que tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, como ven, el decreto supremo 24051 habla de aquello que se entendería como aspecto, si quieren, fundamental en cuanto a lo que es la determinación de la utilidad, ¿no? La determinación de la utilidad y aquello que significa la determinación propiamente de la utilidad, ¿no? En ese caso, entonces, como ven, habla de los estados financieros, ¿no? Si bien este decreto de 1994 habla de balance general, estados de resultados, resultados acumulados, estados de cambio de situación financiera y notas a los estados financieros, por ciertas resoluciones se asocian o se suman a estos estados financieros otro tipo de información financiera, como el caso del dictamen de auditoría, el informe tributario complementario, la lista de precios, ¿no? O en algún caso los denominados precios de referencia. Y actualmente con la resolución 1 del año 25 del Servicio de Impuestos añade a esto como parte de los estados financieros el balance de comprobación de sumas y saldos, que de alguna manera, como les decía en la anterior clase también, ya asegura de que esos estados financieros tengan por lo menos un registro contable básico, ¿no? Y obviamente dentro de ello habla de la declaración del impuesto, ¿no? Una vez teniendo, por ejemplo, los estados financieros, hay que, dice, presentar una vez al cierre de balance, 120 días posteriores como máximo, la presentación oficial de los estados financieros tributarios en ciertas fechas, ¿no? O periodos contables anuales, caso por ejemplo el 31 de marzo, que cierran las empresas industriales y que tienen 120 días más o menos hasta el último día hábil de junio para presentar los balances. En el caso del cierre de las empresas gomeras, castañeras, en este caso el 30 de junio, 120 días, estamos hablando del mes de septiembre. El caso de las empresas mineras, el 30 de septiembre, y tienen que presentar hasta este último día hábil de enero sus estados financieros. Y lo más tradicional, el cierre de las empresas comerciales de servicio al 31 de diciembre, presentando sus estados financieros hasta el último día de abril, ¿no? Más o menos el 28 de abril.
Hay ciertas particularidades. A veces el servicio de impuesto, por ejemplo, una cooperativa castañera, sacan el NID como cooperativa, al ser por ejemplo una cooperativa de, no sé, póngale comercial en algún caso, tendría que cerrar el 31 de diciembre, pero al ser castañera tendría que cerrar el 30 de junio. Mucho va a depender de la visión que le dé el que está otorgando el NID al momento de sacar el NID en oficinas del servicio de impuestos, ¿no? Eso también hay que tener un poco de cuidado. Hay empresas, por ejemplo, mineras que cierran al 30 de septiembre, cooperativas mineras que cierran también al 30 de septiembre, pero hay otro tipo de cooperativas, por ejemplo las cooperativas comerciales también de mineral, que tienen el NID al 31 de diciembre, por lo menos el cierre de balance al 31 de diciembre. Entonces son particularidades que hay que tener también en cuenta, ¿no? Y dentro de ello entonces, con esos estados financieros, determinar la utilidad neta presunta. Ahí está la diferencia con la primera clase que hemos hablado, que si entre hoy y mañana vamos a determinar qué son los estados financieros económicos, es decir, los estados financieros económicos y los estados financieros tributarios, que en el mejor de los casos son los mismos, ¿no? Pero con ese concepto de deducible y no deducible puede ser que exista alguna diferencia, que lo vamos a ir viendo también entre hoy y mañana, ¿no? Entonces dentro de ello, esta utilidad neta presunta está destinada para todas aquellas empresas que hacen actividad en el país. Por eso aclara acá, por ejemplo, las empresas extranjeras, las empresas en algún caso de noticias, agentes internacionales, empresas extranjeras de seguro que hagan actividad aquí en el país, que también están alcanzadas por este impuesto, ¿no? Las remesas, por ejemplo, por actividades realizadas en el país, si bien no hay una contabilidad en sí de la remesa, no del que esté pagando la remesa o esté enviando la remesa, sino los que reciban este dinero, de alguna manera también pagan el impuesto a la utilidad de las empresas con una cierta particularidad. Entonces son particularidades que tiene el decreto supremo, ¿no? Habla también de disposiciones especiales, por ejemplo, las actividades de exploración y explotación de las empresas mineras petroleras, que tienen una particularidad para este tipo de actividades, ¿no? Y lo más tradicional para la contabilidad, los anexos, el anexo del artículo 22, que son los porcentajes de depreciación, que lo vamos a ver en un momento más, que es, digamos, lo más tradicional que nos enseñan o vemos en la formación profesional. Entonces esa es la base para la determinación de los estados financieros, ¿sí? Ahora vamos a empezar, ¿no?, a revisar cada uno de estos asientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquello que significa la contabilización, ¿sí?, de, por ejemplo, partiremos con aquello que son lo más tradicional, que es el registro de los activos fijos, ¿no? Entonces, a ver, espérenme, vamos a abrir un archivo, espérenme un segundito.
Partiremos hablando y haciendo una pequeña retroalimentación de aquello que es los activos fijos, ¿no? También conocidos como propiedad, planta y equipo. Hoy día en la plataforma les voy a colgar estos resúmenes, le vamos a llamar así, de cuentas de activo, en la cual van a ver caja, banco, cuentas por cobrar bajo este formato, ¿no? Vamos a hablar del activo fijo, una introducción, una clasificación, etcétera. Casi todas las cuentas tienen este formato, ¿sí? Para que ustedes tengan los asientos tipos, una guía de registro contable, etcétera. Y vamos a ir un poquito explicando hoy día de lo que son los activos fijos, ¿no? Entonces, en este caso ven en la pantalla que el activo fijo, también llamado propiedad, planta y equipo, aunque hay una cierta diferenciación en lo que es este concepto de activo fijo y propiedad, planta, equipo, ¿no? Activo fijo, por ejemplo, es un mueble y enser, es decir, el escritorio que utiliza la secretaria de la empresa, por ejemplo. Pero cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, estamos hablando propiamente del sistema productivo. Es decir, todo esto es empresa, pero esto es sistema productivo, ¿sí? Y esto es sistema administrativo en algún caso, ¿no? Entonces hay una cierta diferenciación. Por ejemplo, en el caso de determinar una hoja de costo, es bien importante la depreciación de la propiedad, planta y equipo. La máquina, por ejemplo, que estamos usando, un tractor, por ejemplo, que se puede depreciar por horas de trabajo para determinar un mejor costo. Y quizá en el caso, por ejemplo, de un escritorio, no podemos determinar cuántas horas de trabajo está realizando este escritorio, valga el término, en la empresa, ¿no? Entonces ahí se utiliza un método de depreciación de línea recta. Entonces, desde el punto de vista normativo profesional, hay que saber diferenciar estos dos conceptos. Uno es activo fijo y otro es propiedad, planta y equipo. Este concepto de propiedad, planta y equipo es mucho más importante en el caso de la determinación, por ejemplo, de un precio de venta, y no tanto así el activo fijo, que tiene que ver, como les decía, por ejemplo, con el escritorio del gerente, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera el Decreto Supremo 2451 habla de que los ajustes que se hagan para este concepto de activo fijo tiene que ver con aquello que es el activo fijo, bienes de uso también, ¿no? Eso es lo más tradicional que se usa en el país, ¿sí? Dentro de ello, entonces, este activo fijo, si quieren, tiene naturaleza duradera. Por eso este activo es un activo no circulante, es decir, va a permanecer con la empresa por lo menos una gestión más allá de la que estamos usando hoy día, ¿no? Entonces tiene naturaleza más duradera, ¿no? Y de alguna manera está destinado al uso de la empresa, no hacia la venta. Entonces, la particularidad. Por eso es que estos activos están ¿cómo te puedo decir?, expuestos a la inflación, y ahí surge el ajuste que enseguida vamos a ver. Estos activos se clasifican en activos fijos tangibles e intangibles. Los tangibles, los más conocidos, que son propiamente todos aquellos que se deprecian, ¿no? Y aquellos que no se deprecian, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de un terreno, si bien es considerado un activo fijo, este no se deprecia. En el caso, por ejemplo, en el caso de un escritorio, un vehículo, sí se deprecia, y hay algunos que son agotables, como por ejemplo los recursos naturales o los seres vivos, como una vaca lechera, por ejemplo. Entonces, el ajuste que tradicionalmente hacemos va más orientado a los del tipo depreciable. Eso no quiere decir de que los otros no se realicen, sino que la cultura de formación contable va más orientado a los que se deprecian. Por eso generalmente
entendemos que hay que hacer la depreciación de muebles y enseres, vehículos, edificios, etcétera, pero eso no quiere decir que no se hagan los otros, ¿no? Entonces, en algún caso, estos activos tienen que partir, ¿no?, de un precio de compra que también se conoce con nombre de valor en libros, ¿no? Sobre ello, entonces, sobre este precio de compra se tiene que realizar la actualización. Obviamente, para este precio de compra hay que tomar en cuenta si, por ejemplo, ha existido o no la erogación de bienes profesionales en la compra, por ejemplo, de un edificio, si ha habido impuestos o no, y otros que sean parte del activo. Entonces eso es bien importante tomarlo. Tradicionalmente en la formación simplemente el precio de compra, ¿no? Pero el precio o el costo del activo puede ser la suma de todos estos de todas estas actividades. El precio de compra, por ejemplo, si estoy comprando un edificio, una casa, un departamento, etcétera, póngale, estamos comprando en $100,000. Entonces, para que ese departamento pase a nombre de la empresa legalmente y se registre en derechos reales, etcétera, entonces se contrata, por ejemplo, un tramitador, un abogado. Esos honorarios profesionales podrán ser parte del precio de compra, inclusive los impuestos, ¿no? En otro caso, otros gastos que tengan que ver, por ejemplo, con el que el edificio esté en punto, vamos a llamarle así, para su uso, ¿no? Es como cuando nosotros nos compramos un vehículo, para que esté bien, entre comillas, hay que comprar llantas, hay que quizás hacer ¿cómo se dice? Hacer, por ejemplo, una chapeada, un mantenimiento, así, ¿no? Entonces eso significa que tengamos que hacer ese tipo de actividades. Déjenme un segundito aceptar que está queriendo ingresar. Espérenme un segundito. Greg, hazme un favor. Dice que está trayendo pollo, anda a comprar gaseosa, abrígate, pero ve si está abierto ya. O dos vas a traer. Mejor trae dos, ven. Si no, la cesta, ¿quién está? La cesta, sí. Que te acompañe si no está cerrado ya. Abrígate. Bien, entonces vamos ahora a ver, por ejemplo, cómo se actualizan los activos y cuál va a ser su asiento contable, ¿no? Déjenme compartir pantalla un segundito. Bien, estamos viendo en la pantalla una plantilla Excel. En este caso, no, vamos a hacer un cuadro de actualización. Entonces, el asiento de ajuste tiene que estar respaldado por este cuadro de actualización. Este cuadro de actualización básicamente va a resumir todo aquello que se está presentando en esta columna que se llama activo fijo. Aquí tenemos, por ejemplo, el balance al 30 de septiembre del 2022. Teóricamente estamos cerrando balance al 2023. Entonces voy a partir del balance general último, que en este caso es el año 2022, ¿no? Entonces estoy partiendo de este balance último, ¿sí? De este balance último, y acá, como ven, tengo los activos. Nos vamos a dedicar ahora a lo que es el activo no corriente y lo que es el activo fijo. Generalmente aquí se presentan entonces las cuentas del activo fijo. Muebles y enseres, ahí viene relacionada su depreciación. Entiéndase por depreciación al desgaste del activo, ¿no? El concepto de depreciación es el reconocimiento financiero del desgaste del activo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un mueble, simplemente el hecho de sentarse ya se está desgastando. Entonces ese desgaste se conoce como depreciación. El uso de la máquina tiene su depreciación o su desgaste. Equipos e instalaciones, vehículos, herramientas y todo aquello que signifique activo fijo tangible. En relación, ¿no?, dejo de compartir un ratito,
a lo que es el decreto supremo 24051 en aquello que es el anexo, ¿no? A ver, déjenme nuevamente compartir el decreto, espérenme. Ahí tenemos el decreto. Miren, el anexo al artículo 22 te habla de todo aquello que de acuerdo a este decreto es bien o activo fijo tangible, ¿no? En este caso entonces tenemos, por ejemplo, las edificaciones, etcétera. Eli, ¿quieres preguntar? Bien, parece que has levantado la mano. Sí, te escucho, te escucho. Ya. Ya, no te preocupes. Entonces, como ven aquí, el anexo del decreto supremo habla qué son activos fijos tangibles: edificios, equipos, barcos, lanchas, aviones, etcétera, ¿no? Trata de alguna manera aceptar, analizar qué tipos de activos hay, por ejemplo los canales de regadío y pozos, ¿no? Las alambras y tranqueras, en algún caso tinglados, etcétera, ¿no? Entonces inclusive habla de los árboles frutales, ¿no? La caña de azúcar también, aunque las normas contables hablan de cierto tipo de depreciaciones que ya no serían propiamente depreciaciones, es decir, miren, una caña de azúcar se desgasta, un árbol frutal, una cosecha que es un sembradío de uvas como las vides se desgastan. No, si bien habla aquí de, ¿cómo llamarle?, activos fijos, estos, de acuerdo a norma contable, ya se llaman activos orgánicos, ¿no? Y esos activos orgánicos tienen otro tipo de depreciación, pero bueno, hay que cumplir el decreto. Por ejemplo, si ustedes han podido en algún momento ver las plantas de uva, las vides, por ejemplo, dan la uva e inmediatamente se secan, ¿no? Y hay que volverlas de alguna manera a recuperar desde inclusive una raíz o un tallo, ¿no? Pero acá el decreto dice que esas vides van a durar 8 años y no es así. En la realidad agrícola, la vid da la uva y se seca la planta, así de sencillo. Entonces hay que volver a sembrar, ¿no? El caso, por ejemplo, de un naranjo, un árbol que da naranjas, por ejemplo, dice 10 años, pero hay que tomar en cuenta desde que empieza a dar naranjas. Un árbol frutal, por ejemplo, de manzana, después del tercer año recién empieza a dar aquello que es propiamente naranja, da unos 5 años y después sigue dando, pero ya no tiene la misma producción, si quieren. Entonces eso nos obliga desde el punto de vista contable, desde el punto de vista profesional, a tomar otras formas de depreciación, entre comillas, pero que sería llamado agotamiento. Es decir, el árbol frutal de naranja no se desgasta, se agota, ¿no? Un pozo petrolero lo mismo, ¿no? Un pozo petrolero, por ejemplo, no se desgasta, se agota. Es como cuando vos estás tomando una botella de agua, ¿no? Que el agua se desgasta. No, el agua se agota, es decir, voy tomando el agua, y ¿qué es lo que está pasando con el agua en la botella? Se va agotando. Entonces, si bien de manera general es tomado como un concepto de depreciación, el procedimiento puede ser similar. Estamos hablando acá ya de agotamiento, ¿no? De agotamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la actividad petrolera, miren, el pozo petrolero es uno. Las líneas de descarga o la tubería por donde va el petróleo a la planta, ni siquiera de refinación, a la planta de almacenaje, son líneas de recolección. Si bien acá tienen la misma el mismo porcentaje de depreciación, puede ser que sea distinto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las plantas de procesamiento, los ductos, etcétera, etcétera. Entonces hay particularidades que hay que tomarlas en cuenta. Si bien hoy día vamos a ver la parte tradicional, que es la depreciación, en este caso de los activos fijos, ¿no?
hay que tomar en cuenta que este ajuste es particular en cada una de las empresas, en cada una de las de los emprendimientos productivos, etcétera, y ustedes tendrán que de alguna manera separar estos conceptos, por ejemplo, de tipo de actividad, tipo de activos fijos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejercicio que estamos viendo, tradicionalmente, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, tradicionalmente entonces lo que nosotros hacemos es reflejar estas depreciaciones de los activos fijos tangibles partiendo del balance anterior, ¿no? En aula generalmente se hace eso, y lamentablemente también algunos profesionales agarran, por ejemplo, el balance como estamos viendo en la pantalla del 2022, asumiendo que estamos presentando el balance del 2023, entonces depreciamos por los 12 meses, actualizamos, hacemos el ajuste por los 12 meses, ¿no? En este caso entonces miren, estamos viendo en la pantalla, tenemos el balance del 2022, ¿no? Y dentro de ello lo que nosotros vamos a hacer es partir del valor del último balance, que es el valor en libros. En este caso dice muebles y enseres 3.296, ¿no? Haciendo un poquito, a ver, un asiento para que un poquito entendamos, ¿no? Espérenme, vamos a abrir un asientito más, espérenme un segundito. Hola, 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 ¿cómo es? Hola, 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 hola. Bien, entonces, a ver, asumiendo, a ver, partiendo siempre un poquito del contexto. Cuando yo realizo, en este caso, ¿no? La compra, por ejemplo, de un activo fijo, en este caso vamos a suponer que es un mueble, ¿no? Estoy haciendo entonces el asiento de la compra del activo, ¿no? Estoy haciendo la compra del activo, ¿sí? En este caso, acá vamos a cambiar, ¿no? Estoy comprando, en este caso, estoy comprando un escritorio, por ejemplo, voy a utilizar la cuenta muebles y enseres. Ahora hay que tomar en cuenta también que si bien estamos hablando de muebles y enseres, hay que ver realmente qué es muebles y enseres. Por ejemplo, si yo compro una engrampadora, sí, puede ser que este sea tomado como enser, pero mucho depende de la política contable, que esto sí o sí se ha tomado como enser de oficina, por ejemplo, ¿no? Pero en algún caso puede ser tomado como gasto. Entonces, la política contable de la empresa también es bien importante aquí, ¿no? Les decía en las anteriores clases que, por ejemplo, un vehículo puede ser tomado inclusive como gasto, mucho depende de la política de la empresa. Entonces hay que saber diferenciar inclusive, ¿no? Si este, por ejemplo, fuera un activo, que sea un activo de oficina, ¿no? Por ejemplo, si compramos un escritorio, sí puede ser tomado como un mueble de oficina. Pero ¿qué pasa si compro, por ejemplo, una cocina? ¿Sí? Una cocina.
teóricamente una cocina, vamos a suponer que somos una empresa comercializadora de zapatos, teóricamente la cocina no es un gasto deducible para la empresa, porque teóricamente una cocina no tiene nada que ver con la comercialización de zapatos, pero quizás necesitamos nosotros esto para, por ejemplo, todo aquello que es el servicio, por ejemplo, de té, ¿no? Entonces el servicio de impuestos va a decir, pero la cocina no es deducible, pero tendríamos que justificar que es parte de estos enseres en cuanto a lo que es la necesidad de la empresa para tener, por ejemplo, un comedor, ¿no? Entonces hay que saberlo justificar en las notas a los estados financieros o en algún caso en la glosa del asiento contable. Por eso es importante la glosa del asiento contable. Pero vamos a suponer entonces que estamos comprando un activo, un escritorio por 10.000 bolivianos. En este caso entonces, un poquito voy a modificar, espérenme el asiento aquí, hemos abierto un asiento de venta. Entonces estoy yo en este caso comprando un mueble en 10.000 bolivianos. Entonces aquí hay que hacer esta diferenciación. El precio de compra son los 10.000 bolivianos, ¿no? Sabemos que cuando estamos comprando esto con factura, aquí tengo que sacar el crédito fiscal como activo exigible, ¿no? En este caso el 13%, 1.300, ¿no? En este caso tenemos los 10.000 bolivianos de la compra del mueble, 1.300 entonces como cuenta, que en este caso se va a llamar, dice, el crédito fiscal, ¿no? En este caso los 1.300. Por lo tanto, el 87%, el neto en este caso, el neto si quieren, el 87% al tener el documento de respaldo, la factura, serán los 8.700. Estos 8.700 son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos 8.700, independientemente de que sean pagados, por ejemplo, con caja, con banco, etcétera, estos 8.700 bolivianos para nosotros es el costo de compra, y para esta actualización se va a llamar el valor en libros, ¿no? O también llamado el valor histórico, ¿no? Entonces, de alguna manera este valor histórico tiene que ver, como estamos viendo aquí, el balance del 2022. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro mayor, ¿no? El caso de nuestro mayor, en este caso va a ser el mayor de la cuenta muebles y enseres, ¿no? Imagínense que nuestro mueble y enser lo hemos comprado, póngale el año 2021, ¿no? Vamos a suponer, hoy estamos haciendo el balance del 2023. Entonces mi mayor, utilizando este mayor en T, ya dejando un poquito el concepto que hemos hablado en las anteriores clases, que el mayor analítico es el que mejor se utiliza o se utiliza hoy en el registro contable. Hoy día solamente por esto de lo que es la explicación estamos utilizando el mayor en T, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Al 31 de diciembre del 2021, partiremos mejor de este lado. Vamos a suponer que esto hemos comprado el 1 de febrero del 2021, ¿no? Entonces los 8.700 hemos comprado en el año 21. Este año 21 ya hemos hecho aquí un ajuste, lo que vamos a ver en un momento más. Pónganle, nos vamos a inventar el monto, de 50 bolivianos. Entonces aquí tenemos el valor en libros, si quieren, al 2021, que va a ser la suma de ¿qué? Del costo o el valor en libros más la actualización. Esto es el valor en libros al 2021. El 2022, otra vez no hemos comprado un nuevo mueble, sino simplemente hemos hecho el ajuste por inflación. Póngale 70 bolivianos de estos 8.750. Es decir, este ajuste ha surgido de este valor en libros, ¿sí? Y este ajuste ha surgido
de este valor en libros. Entonces ahí es la importancia de conocer el valor en libros. Por eso acá en el ejercicio vamos a partir del 2022, ¿no? Vamos a partir del 2022. Déjenme abrir mejor pantalla completa, espérenme a ver. Así vamos a ir saltando de ventana en ventana. Entonces, miren, aquí estamos partiendo en este balance que tenemos del 2022. Muebles y enseres 3.296,99. Puede ser que este valor de 3.296,99 sea el valor que hemos reflejado aquí, porque hemos comprado ese valor, puede ser, como puede ser la acumulación de distintos años, ¿no? Entonces, ese es el valor en libros. El valor en libros es el último valor que tenemos en el mayor. En este caso serán 8.750 más 70. Entonces, el valor en libros al 2022, ¿sí? En este caso ya va a ser los 8.820. Entonces, acá ahora vamos a nosotros a hacer nuestro ajuste. ¿Por qué? Porque estamos cerrando, ¿no? Estamos cerrando balance, si quieren, al 2023. Entonces, lo que voy a explicar ahorita es básicamente este concepto. Vamos a aprender a hacer el ajuste del 2023, pero partiendo del valor en libros, independientemente que ese valor en libros sea el último que se ha presentado en balance o en algún caso el valor de compra, mucho va a depender. Entonces vamos a partir de que nosotros ahora tenemos el valor en libros al 2022 y vamos a hacer el ajuste al 2023 para que ahora presentemos nuestros estados financieros, ¿no? Pero al 2023, 2024 y así sucesivamente hasta, como dice ese decreto, el decreto 2451 dice que los muebles y enseres tienen una vida útil de 10 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nosotros vamos ahora a hacer este tipo de ajuste, ¿sí? Bien, a ver, pasemos entonces ahora a ver este concepto. Entonces, queda claro que este valor 2022 estamos partiendo de nuestro balance. Ojo que enseguida voy a explicar también la depreciación acumulada en cuanto a lo que es, por ejemplo, la inversión también. Entonces, como ves, muebles y enseres, en este caso estamos partiendo de ese valor. Entonces, cuando yo hago el ajuste en este caso, ¿sí? El ajuste de este primer tipo de ajuste, si quieren, ¿no? El ajuste del activo fijo, tengo que cumplir con lo siguiente. Primero, ¿sí? Tengo que hacer la actualización por inflación, ¿sí? La actualización por inflación. Segundo, tengo que hacer la depreciación, ¿sí? La depreciación obviamente del activo, depreciación, ¿no? Y obviamente tres, presentar primero seguramente hacer asientos, ¿no? Los asientos de ajuste y finalmente, sí, la presentación en estados financieros y obviamente también si corresponde las notas a los estados financieros, en el cual por ejemplo explicando el método, etcétera. Entonces siempre para hacer el ajuste, este tipo de ajuste que es el activo fijo, tengo que cumplir con esto, ¿no? Primero actualizo, segundo deprecio, una vez teniendo importes tanto de actualización como de depreciación, hago los asientos contables, los asientos de ajuste y obviamente haciendo los asientos de ajuste ya están esta información en los estados financieros, pero hay que tomar en cuenta si amerita o no una explicación adicional en cuanto a lo que son, por ejemplo, las notas a los estados financieros por cambio de método, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es la actualización por inflación. Hay que tomar en cuenta primero este concepto. ¿Qué es inflación? La inflación, según el marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad,
Dice la inflación es el registro de la pérdida del valor adquisitivo, ¿no? En este caso, este valor adquisitivo dice la norma, ¿no? Que lo reflejan por indicadores. Esta norma, si quieren el marco conceptual, pueden revisar ustedes el marco conceptual de las normas contables. Hablan normas internacionales de contabilidad, normas de información financiera. Habla que toda moneda tiene pérdida del valor adquisitivo. Esa pérdida del valor adquisitivo se denomina inflación. Es decir, por ejemplo, el año 2020, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que un kilo de pollo, digamos, costaba, vamos a inventar, 10 bolivianos, ¿no? Y estamos en el año 2025, hoy día esto vale 15 bolivianos. Entonces, de 10 a 15 bolivianos ha habido un incremento, ¿sí? Por lo menos del 50%. Entonces, la inflación es el 50%. Esta inflación tiene que ser reflejada, dice, en los estados financieros. Hay particularidades como por ejemplo el INE, en el caso de nuestro país, que dice que la inflación, por ejemplo, acumulada en un año, en 5 años, es digamos del 15% en los 5 años, lo cual quizá no es real. ¿Qué indicador refleja, dice, esta inflación? Para nosotros se llama Unidad de Fomento a la Vivienda o UFB. Unidad de Fomento a la Vivienda o UFB. Y este marco conceptual dice entonces que esta UFB va a ser un indicador de inflación. Obviamente la norma, como es internacional, no habla propiamente de la UFB, habla por ejemplo del índice de precios al consumidor, también conocida como IPC, índice de precio al consumidor, o en algún caso una moneda de paridad, dice. Por eso en otros casos el IPC es, si quieres, la canasta familiar, ¿no? Y la moneda de paridad, por ejemplo, es el dólar, ¿no? U otra moneda. Ahí surge la UFB, que es una moneda virtual para nuestro país y que es un indicador que refleja esta inflación. Ahí surge también que los colegios profesionales dicen que esta UFB ya no refleja la inflación porque ya no refleja la inflación real del mercado, ¿no? Es decir, la inflación real del mercado es lo que nosotros sentimos al comprar las cosas, que día a día sube de precio, pero no es la oficial, valga el término, que representa el INE con la Unidad de Fomento a la Vivienda. Pero las normas contables tributarias, si bien el Decreto Supremo 24/51 no habla propiamente de la UFB, hay resoluciones de directorio del Servicio de Impuestos que a partir del año 2008, ¿sí?, los estados financieros deben reflejar la inflación por unidad de fomento a la vivienda. Antes del 2008 sí se hacía la actualización por dólar, teníamos la moneda de paridad del dólar, y seguramente en los próximos años vamos a volver ya o actualizamos la UFB real o volvemos a una moneda de paridad que puede ser el dólar también. Entonces a partir del 2008 utilizamos la UFB, pero hoy día que estamos en el 2025, el colegio profesional dice que esto ya no refleja la inflación porque es un indicador político, etcétera, etcétera. Pero el Decreto Supremo 24/51 te dice que utilices la moneda de paridad, a partir del 2008 la UFB. Entonces nosotros tenemos no más que cumplir con el Decreto Supremo porque estos son de estados financieros tributarios, entonces hay que actualizarlos por UFB. Y ahí surge entonces que nosotros vamos a partir de un valor en libros y vamos a actualizar estos valores, ¿no?, aquello que significa la UFB, ¿no? Entonces desde ese punto de vista nosotros ahora vamos a utilizar este cuadro de depreciación y de actualización, en el cual vamos a partir del valor en libros, muebles y enseres en este caso. Estamos partiendo entonces de ese valor histórico, valor en libros, y vamos a utilizar dos conceptos que son la UFB inicial y la UFB final.
¿Para qué? Para encontrar el valor actual del activo, ¿sí? Más obviamente la inflación. Y la diferencia entre estos dos, el valor en libros y el valor actual, se va a llamar incremento por actualización, que es el concepto en este caso, o el importe por el cual se va a hacer este primer ajuste, que es el ajuste de reconocimiento de la inflación de los activos fijos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a tener que tomar en cuenta es este documento, ¿no? El documento determinado por el Banco Central con la cotización de la UFB. En este caso tenemos la unidad de fomento a la vivienda del año 2023. Como ven, el primer día de la gestión contable es 1 de enero, independientemente que sea feriado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta este primer valor, el valor que se llama el valor de la UFB al 1 de enero, ¿no? Y el valor al 31 de diciembre, que también está reflejado acá, el último valor, ¿no? 2.4744. Entonces esos dos valores lo determina el Banco Central por norma. Entonces nosotros tenemos que utilizar la UFB en el caso de nuestro país. Así la norma contable diga que es una moneda de paridad, del IPC. Por norma en nuestro país utilizamos la unidad de fomento a la vivienda, ¿no? A la vivienda, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos este indicador, ¿sí? Volvemos a entonces nuestro cuadro de actualización. Para actualizar, entonces yo voy a utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Una pequeña fórmula que es muy sencillita. En este caso la fórmula va a partir, aquí lo anotaremos, valor en libros, también llamado valor histórico, mayor, como quieras llamarle, ¿no? Por, en este caso, ¿no? La unidad de fomento a la vivienda final, es decir, lo pondremos aquí en claro, al 31, por ejemplo, de diciembre del 2023, ¿sí? Mucho va a depender. Si es una empresa minera, será el 30 de septiembre del 2023, por ejemplo, ¿no? El cierre de balance, quiere decir, sobre la unidad de fomento a la vivienda inicial. En este caso, la unidad de fomento a la vivienda inicial, ¿no? En este caso, la unidad de fomento a la vivienda inicial, algunos lo toman como el 31 de diciembre del 2022, pero aquí hay que tomar en cuenta el 1 de enero, porque es el primer día de la gestión, ¿no es cierto? En este caso del 2023. Entonces ahí surge lo que os he mostrado hace un momento, que tiene que ver con este denominado valor de la UFB determinada por el Banco Central, ¿no? En este caso entonces dice la UFB final sobre la UFB inicial, ¿sí? En algún caso es -1, ¿sí? Pero en este caso estamos tomando este valor en libros. Ahorita explico eso de el -1. Entonces, resumiendo, valor actual va a ser igual a valor en libros, es decir, el valor actualizado, el valor que queremos encontrar con el ajuste, va a ser igual al valor histórico en valor en libros por la UFB final sobre la UFB inicial, ¿no? Listo, ese es el valor histórico. De ahí surge entonces este valor, ¿no? El valor actual. En este caso dice, miren, dice 3.296,99. Entonces vamos a empezar aquí nuestro 3.296.99, dice en este caso por, ¿no? Acá utilizando los valores que tenemos aquí en la tabla. Final 2.43917, 2.43917 sobre 2.39466.
sobre 2.394, si no estoy mal, 66. A ver, revisaremos. ¿Sí? Entonces, como ven, con eso estamos haciendo ya la operación, ¿no? Ahora estoy haciendo operaciones. 3.358. Entonces, como ven, de ahí sale este valor, 3.358. Así se ha actualizado. Entonces, este primer paso de este primer ajuste tradicional en el cierre de estados financieros es la actualización de activos partiendo del valor en libros, activos fijos, ¿no? Partiendo del valor en libros, multiplicando por la UFB final al 31 de diciembre sobre la UFB inicial al 1 de enero. Haciendo esa operación encuentro el valor en libros, ¿sí? Volviendo a lo que les explicaba hace un momento, estamos partiendo de este valor. Ahora hemos encontrado el ajuste, ¿no? En este caso, acá entonces vamos a ahora registrar nuestro ajuste, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos encontrado ahora el ajuste partiendo de un valor en libros. Obviamente aquí apoyado en una tabla de todos los activos partiendo del último balance, ¿no? Entonces, con eso vamos a ahora hacer nuestro asiento. Ahí surge entonces que yo tengo que hacer la diferencia entre ¿qué? Entre el valor que he encontrado, en este caso valor actualizado, ¿sí? Menos el valor en libros o histórico también. Eso se llama incremento por actualización. Entonces, este valor de incremento por actualización es el valor que tengo que hacer el asiento contable. En este caso, entonces, tenemos, dice, 3.358.27 menos el valor, en este caso, en libros que había sido 3.296.99. Entonces, básicamente, esta diferencia entre el valor actual y el valor histórico en libros es el ajuste, el asiento de ajuste que voy a hacer, ¿sí? A ver, copiamos un ratito. Entonces, valor actualizado menos el valor histórico. Estos 61 significa el ajuste, ¿no? En este caso, entonces, como ven acá, ¿sí? Estos 61 significa el ajuste, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con mis activos? Están aumentando de precio, ¿no? De valor, no de precio, de valor. Están aumentando de valor en mi mayor. No es que esté comprando un nuevo mueble. En este caso, por ejemplo, miren, mi mueble valía 8.700. 50 bolivianos ha aparecido, si quieren, en el mayor, pero no porque haya comprado otro mueble, sino que está reflejando la inflación. Entonces acá tengo el valor actualizado de ese libro. Entonces esto significa hacer el ajuste. Obviamente es un activo que está aumentando, pero no porque esté comprando un mueble, sino porque estoy actualizando en cumplimiento al decreto supremo 2451. Entonces hay un incremento de valor, pero no es un valor monetario, es un valor matemático nada más, pero que va a tener su implicancia en los estados financieros, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es la actualización con el cuadro de actualización, y ahora voy a registrar ese incremento por actualización, los 61,28, si no me equivoco. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces acá? Estoy aumentando el valor, pero no por compra de un mueble, sino simplemente por el ajuste en cumplimiento al decreto supremo 2451. Pero sí tengo que aumentar el valor a mi cuenta de activo. Activo que aumenta se registra en el debe, si no me equivoco era 61,28, ¿sí? Ahora, voy a registrar aquí una cuenta de ingreso, ¿sí? Está aumentando mi posición financiera, pero aquí tengo un ingreso no monetario, no estoy recibiendo plata, sino estoy simplemente matemáticamente aumentando mis estados financieros. Por norma, la norma de contabilidad número 3 y número 6 nos sugiere
registrar esto en una cuenta que se llama resultado por exposición a la inflación, ¿ya? Aunque van a encontrar algunos textos que antiguamente se sigue utilizando esta cuenta, la cuenta denominada ajuste por inflación y tenencia de bienes. Pero ya hay que tomar en cuenta que una cosa es el ajuste por inflación, lo que les he explicado hace un momento, y otra cosa es la tenencia de bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando tus inventarios se han quemado, entonces ahí tienes que hacer un ajuste por tenencia de bienes. Ya no tienes inventarios, pues se han quemado, ¿no es cierto? Entonces ya no tienes el bien y hay que hacer otro tipo de ajuste que no es inflación, que en otro momento les puedo explicar. Entonces en nuestro país se utiliza la cuenta resultado por exposición a la inflación, también conocida por sus denominativos REI, resultado por exposición a la inflación, o el famoso ajuste por inflación y tenencia de bienes, AITB también. Pero vuelvo a repetir, esto ya no es aconsejable utilizar. ¿Por qué? Porque estamos juntando dos cosas. Entonces acá estoy reflejando con más detalle un resultado, es decir, una cuenta de ingreso o egreso, una cuenta que va a afectar a mi utilidad, pérdida o ganancia por la inflación. Por eso se llama que mi utilidad o mi pérdida va a estar expuesta a la inflación. Por eso se llama resultado por exposición a la inflación, los 61,28. Entonces, ¿qué ha pasado aquí con el mayor? Copiaremos esta parte, permítanme. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con lo que estamos haciendo ya en nuestro ajuste? ¿No? Teníamos la cuenta, en este caso, al 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Un valor de, déjenme ver un ratito, ¿dónde está mi cuadro? Aquí está mi cuadro, ¿no? Tenemos un valor de 3.296,99. 3.296,99. Ahora hemos actualizado 61,28. Entonces, esto voy a borrar un ratito. Ahora en mi balance tendrá que reflejarse el valor en libros, en este caso al 2023 era acá, ¿no? En este caso es el 2022, ¿no? De 3.358. Vuelvo entonces aquí al balance, mire. Estoy partiendo del balance 2022, 3.296,99, ¿sí? El 2023, ¿no? El 2023 tendría que mostrar en este caso, ¿sí? Los 3.358,27. Entonces ahí estoy reflejando el ajuste por, en este caso, la inflación de los activos fijos expuestos propiamente a la inflación. Pero como consecuencia tengo que actualizar también la depreciación. Entonces acá, ¿no? Yo puedo decir que si bien tengo que actualizar por inflación, ¿qué tengo que actualizar por inflación? Los activos, en este caso activos fijos, y la depreciación acumulada de la misma manera. Ahora, ¿qué es la depreciación acumulada? El desgaste, como su nombre lo dice, que se ha ido acumulando durante los años que ha transcurrido, hasta un límite, dice, de acuerdo al decreto supremo, de 10 años en el caso de los muebles y enseres, ¿no? A ver, déjenme mostrarles el decreto acá. Miren, acá por ejemplo dice esto: los edificios en 40 años tendrían que acumular ese valor de depreciación, los muebles 10 años, la maquinaria en general 8 años, los equipos, por ejemplo, igual en 8 años, ¿no? Los vehículos en 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en cumplimiento a este decreto, yo tendría que tener en mis estados financieros, caso de los muebles y enseres, en 10 años tendría que depreciar, ¿no? Es decir, he comprado en 1.000 bolivianos el costo, ya dejando la factura, etcétera. En 10 años, la depreciación, el desgaste de ese activo, tiene que reflejar a 9.999 bolivianos, dejando el valor en 1,
en 10 años. Entonces en 10 años voy a mostrar aquí mi mayor, ¿no? Entonces miren acá 2023 voy a tener que hacer esto lo mismo. Miren, aquí vamos a ir reflejando así, espérenme para que me vayas entendiendo nada más. Entonces miren, el 2023, el 2024, el 2025, el 2026, en 2027, vamos a ver, aquí, vamos a suponer que se ha comprado esa fecha. Aquí tenemos el 2023, aquí tendremos que tener el 2024, el siguiente balance tendrá que tener el 25, el 2026, el 2027, 10 años, ¿hasta cuándo sería? Hasta el 2033, ¿no? 27, 28, 29, 30, 31, 32 y el 2033. Entonces obviamente aquí estamos hablando de un valor, asumiendo que es el mismo valor, porque mucho va a depender la UFB cómo se mantenga o cómo suba, baje, etcétera. Entonces, como ven aquí, miren, el valor se está incrementando por los años, ¿no? El 2028, por ejemplo, ¿sí? Seguramente aquí el 2029, el 2030, el 2031 y teóricamente el 2032 tendría que reflejar en 1, es decir, acá miren, ¿sí? Todos los años está subiendo, ¿sí? No porque esté comprando un mueble, sino porque simplemente se ha ido actualizando. Pero el valor de la depreciación, como dice aquí en el estado de resultados, en algún momento los muebles van a llegar a ser, si fuera este el caso, ¿no? 3.357.27, cosa que miren el valor después de los 10 años tenga un valor de 1. Entonces esos 10 años se tienen que ir depreciando así. De ahí surge entonces esta depreciación acumulada, es decir, la suma de los desgastes que se ha ido haciendo durante 10 años. Pero de la misma manera entonces esta depreciación se tiene que actualizar. Por eso es que aquí en el cuadro de actualización tenemos también el valor de la depreciación bajo el mismo procedimiento que hemos visto, ¿no? Y en este caso dice los mismos 61,26, debe ser por el valor, ¿no? 61,26. En ese caso entonces vamos a lo que hemos hablado acá en nuestro ejercicio, ¿no? Estoy actualizando los activos fijos y la depreciación acumulada. Entonces esa actualización que es similar me obliga a hacer otro asiento, el otro asiento de ajuste, pero en este caso ahora estoy registrando este resultado de la exposición como gasto, un gasto no monetario, un gasto que no significa dinero contante y sonante, por 61 dice con 26, ¿sí? Ahora la cuenta depreciación es un pasivo, es decir, una deuda que tenemos nosotros con la misma empresa para reponer el activo. Entonces esa reserva se llama, que estamos guardando nosotros para reponer el escritorio hasta que termine de usarse, se llama depreciación acumulada. Por eso la depreciación es un pasivo, ¿no? La depreciación es un pasivo, en este caso la depreciación acumulada en los años, que significa el mantenimiento del activo, depreciación acumulada, ¿sí? En este caso dándole nombre y apellido, muebles y enseres. Entonces esta depreciación significa primero que es una reserva, un pasivo, una deuda que tenemos como empresa con nosotros mismos para reponer el activo. Acumulada, ¿por qué? Porque tiene años que tiene que pasar en el uso de este activo. ¿De quién? De los muebles y enseres. Es una cuenta, dice, de pasivo. Entonces esta reserva, por norma, matemáticamente se está aumentando. Entonces
Estos 61,28 significa esa actualización. De la misma manera que hemos hecho en este caso la actualización de los, en este caso, activos, ¿no? Estamos depreciando de la misma manera, estamos actualizando, perdón, la depreciación de, en este caso, la depreciación, partiendo de 3.295. Teóricamente hemos hecho en este caso lo mismo, ¿no? Acá hemos hecho la misma operación, hemos cambiado seguramente acá 3.295 y de ahí que ha salido 61,28 acá. Entonces, norma, ¿no? Por norma de este tipo de ajustes, yo tengo que actualizar el activo y su depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2022. En este caso, entonces, partiendo de esta operación, para que me entiendan, ¿sí? Si bien aquí tenemos la cuenta muebles y enseres, que es un activo, aquí tenemos la cuenta depreciación acumulada, que es en este caso un pasivo, depreciación acumulada muebles y enseres. El comportamiento va a ser el mismo, solamente que en este caso esto va a ir al haber. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada es un pasivo, por lo tanto acá tenemos entonces el mismo comportamiento. Entonces, de la misma manera, las dos cosas vienen casadas: la actualización del activo, muebles, vehículos, edificios, etcétera, y su depreciación acumulada de ambos, ¿no? De ambos. Entonces, con eso se hace esta actualización, ¿sí? Y ahí cumplimos entonces con lo que dice el decreto, ¿no? Estamos cumpliendo con el decreto supremo 24051 y añadimos, si quieren, a nuestro asiento contable este respaldo, una tablita de depreciación de cada uno de los activos. Ahí, por ejemplo, empresas que acá en los muebles tienen su listado acá de mesas, escritorios, etc. Por eso en las empresas existe un encargado de activos fijos, ¿no? Aquel que controla físicamente los activos, hace operaciones de adquisición, etcétera, pero también dentro de sus funciones está la clasificación de estos activos, ¿no? De estos activos, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Dime, Eli. Tradicionalmente sí, pero debería hacerse mensualmente, porque un balance, un estado financiero, un balance general, refleja la situación financiera de la empresa. ¿Cuándo? Dice, en un momento dado. ¿Y cuándo es ese momento dado? Cuando así lo requieras. Entonces tendría que hacerse cada que tengas que presentar situación financiera. Hay empresas como los bancos y otras empresas que presentan información financiera mensual por ejemplo, a gerencia, a los grupos corporativos, y ahí tendríamos que hacer mensualmente estos registros, ¿no? Pero por cumplimiento de la norma del decreto supremo 24051, que dice que los estados financieros tienen que presentarse anualmente, es por eso que lo hacemos anual. No está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Está mal desde el punto de vista de que no reflejan los estados financieros la situación financiera real de la empresa. Está bien si esa situación financiera solamente refleja una base en efectivo, o estamos cumpliendo simplemente norma, ¿no? Norma contable en algún caso. Entonces es una cuestión de posición. Yo por lo menos recomiendo que los estados financieros se hagan mensualmente, ¿no? Se hagan mensualmente. Y dentro de ello se hagan también las depreciaciones mensualmente. Desde el punto de vista de trabajo, quizá es un trabajo que necesita de personal. Entonces, si yo tengo un responsable de activos fijos, cual me puede presentar información mensual, entonces puedo hacerlo mensual, ¿no? Pero a veces por tradición o porque no tengo personal, en algún caso tengo que hacerlo anual. Entonces no está mal, pero lo más recomendable es mensual, por lo menos desde mi punto de vista.
Por eso es que esto no es ¿cómo te puedo decir? No es un ajuste en sí, ¿no? Sino ya es un asiento cotidiano de fin de mes, un asiento de regularización, ¿sí? Entonces mucho depende también de la visión contable. ¿Alguna otra pregunta? Ya, eso siempre te van a tomar en cuenta. Miren, los estados financieros tributarios se presentan anualmente. Los estados financieros o de situación económica empresarial se presentan en cualquier momento, generalmente mensualmente a gerencia, socios, etcétera. Entonces esa pequeña diferencia hay que saberla determinar, ¿no? Generalmente estos estados financieros de situación económica no toman en cuenta las cosas no monetarias, sino lo que realmente tiene la empresa en cuanto a lo que recibe y en cuanto a lo que gasta, ¿no? En cuanto a lo que recibe y en cuanto a lo que gasta. Entonces ahí hay que tomar en cuenta este concepto. Por eso es que muchas empresas, para presentar una situación financiera, no registran la depreciación, porque están haciendo una situación financiera real, no monetaria, no, sino monetaria o matemática en algún caso. Entonces son cuestión de política contable también, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Bien, hoy día vamos a ver hasta acá, un poquito cansador creo que ha sido. Mañana vamos a ver los otros tipos de ajuste, entendiendo que aquí tenemos, por ejemplo, esta condición, ¿no? Tenemos, ya hemos registrado en este caso la actualización, nos falta ver la depreciación, ya hemos hecho parte del asiento de la actualización, es decir, ya estamos haciendo el asiento contable en este caso de la actualización. Mañana vamos a hablar de la depreciación y su asiento contable, y obviamente la presentación, que también ya lo estamos viendo por esta parte de la actualización del activo fijo. Si no hay alguna consulta más, hoy día los voy a dejar acá. En un momento más va a estar cargada la clase de hoy día. Si no habría alguna pregunta, hoy día vamos a quedar aquí. Bien, entonces hasta aquí el día de hoy. Listo, les agradezco, muchas gracias. Les agradezco que tengan un descanso reparador. Gracias, chao.